En la penumbra de una sala antigua, un hombre de porte sereno atraviesa la neblina de los años. Ceño contenido, mirada honda, gesto exacto. Es Domingo Soler, columna vertebral de la época de oro del cine mexicano y alma mayor de la dinastía Soler. No necesitó alardes para simbrar la pantalla. Le bastó un silencio colocado en el punto preciso, una pausa que cortaba el aliento, para que el destino de sus personajes quedara expuesto como una herida limpia y profunda. En su figura convivieron el padre austero, el maestro íntegro, el campesino tercamente digno, rostros que se volvieron memoria colectiva, preservados en el grano plateado de una filmografía que aún late. La trayectoria de Domingo no fue la del galán deslumbrante, sino la de un artesano paciente. Talló cada papel con disciplina y pudor, como quien pule una pieza sagrada sin reclamar crédito. Caminó entre focos y sombras con la misma templanza, sin gritos, sin aspavientos, confiando en la respiración del texto y en la verdad del gesto mínimo. Ese dominio de la contención, ese temblor interno, siempre a punto de romper la superficie, lo volvió un punto de apoyo para directores y colegas, y un idioma emocional para el público, que encontró en él una forma de consuelo y de espejo. Pero detrás del saco impecable del profesional ejemplar hubo fisuras que pocos nombraron. La presión de pertenecer a una estirpe célebre, el peso de un apellido que también es frontera, los rodajes encadenados que desgastan el cuerpo y el alma, y las dudas silenciosas sobre el costo real de la entrega total. El cine le dio brillo y le quitó calma con una justicia tan perfecta como implacable. Si frente a la cámara casi nunca tropezó, en la vida hubo tramos que tuvo que andar a solas, sin director que gritara corte ni público que aplaudiera. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera, desde la infancia marcada por las tablas y la sangre teatral, pasando por los primeros quiebres que lo empujaron a buscar una voz propia, hasta el esplendor que lo convirtió en referente y los crepúsculos donde la ovación se apaga pero la huella se queda. Cada escena abrirá una puerta distinta, donde la luz y la sombra no se esquivan, se miran de frente y se iluminan una a la otra. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde desenterramos pasos borrados por el tiempo y despertamos los secretos que aún respiran detrás de la pantalla. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. La cuna y el apellido que pesa. A comienzos del siglo XX, en tierra guerrerense, un niño aprende que el pan puede venir de la risa ajena y que la dignidad también se hereda. Su nombre de pila, Domingo Díaz Pavía, pronto quedará envuelto por un apellido artístico que será brújula y fardo. Soler no es un lujo, es una responsabilidad. En casa no hay espejos de vanidad. Hay baúles con vestuarios gastados, libretos subrayados y silencios donde se cuece la disciplina. El escenario, antes que el aula, será su primer alfabeto. La escuela ambulante de las carpas, las giras con compañías de carpa, le enseñan a medir el pulso de un público exigente. Plazas polvosas, patios improvisados, focos que zumban, cancioneros que curan la tarde. Ahí se fragua la herramienta que lo distinguirá siempre, el oído. Aprende a escuchar la respiración de la gente, a detener la palabra un segundo antes del aplauso, a mirar por debajo del maquillaje para encontrar carne viva. Entiende que el oficio es hambre y es rito, que el telón nunca cae del todo, solo descansa. El pacto fraterno. La dinastía no es un mito, es una mesa larga con conversaciones que parecen ensayos. Fernando, Andrés, Julián, Mercedes, cada quien una orilla del mismo río. Entre todos hacen un juramento sin ceremonia, honrar el teatro, protegerse en la tormenta, competir solo para crecer. Domingo observa, absorbe,
asienta, reparte su admiración en silencio y guarda su ambición como se guarda un amuleto. Comprende que un apellido compartido puede ser un puente o un precipicio. Decide convertirlo en casa. Del tablado a la cámara, el cine llega como una visita inesperada que pide confianza. Del telón al objetivo hay un abismo de centímetros. Lo que en teatro se grita, en pantalla se susurra. Domingo prueba la templanza del gesto mínimo. Descubre que un parpadeo bien puesto puede contar una tragedia. Aprende el ritmo de los sets, la paciencia de repetir hasta encontrar la respiración exacta de la escena. No hay sobresalto, hay ajuste fino. Empieza a tallar su método. Economía, verdad y una melancolía que no estorba, acompaña. El primer reconocimiento íntimo, antes de los premios, llega una certeza que vale más, la de pertenecer. Una noche cualquiera, en un foro modesto, siente que la voz del personaje le nace desde un lugar que no conocía. Ya no está imitando, está recordando algo que no vivió, y sin embargo, le duele. Esa epifanía no hace ruido, pero se le queda en los huesos. Entiende que el camino no será del brillo hacia el brillo, sino del silencio hacia la precisión. Y que está listo para pagarlo. La primera cámara que no perdona, el objetivo se acerca como un juez sin toga. Domingo entiende que la pantalla grande cobra con intereses cada gesto falso. Ensaya frente a un espejo empañado. Borra los excesos del teatro, lima el énfasis, destierra la tentación del aplauso. En el set, el director le pide menos y luego aún menos. Él responde con una respiración contenida, con un temblor en la mandíbula que dice más que cualquier parlamento. Cuando apagan los focos, queda una certeza nueva. La intimidad también puede ser estruendo, si se filma a centímetros del alma. Un personaje que se parece demasiado, le entregan un papel de hombre cansado que sostiene a la familia con la dignidad de las manos agrietadas. Mientras lee, siente que la tinta le reconoce la sangre. No es solo interpretar, es recordar a los suyos, a esas sobremesas donde el deber ocupaba la cabecera. En la escena de la mesa pobre, su mirada no actúa hambre, la entiende. Termina el día sin celebrar, como quien ha revelado un secreto que debía permanecer entre cuatro paredes. Descubre la frontera delicada entre la verdad y la herida propia. El oficio como religión. Domingo establece un ritual que nadie ve. Llega temprano, saluda a los técnicos por su nombre, recorre con los dedos la textura de los utileros, se sienta en silencio a escuchar el rumor de los cables y de las máquinas. Repite el texto como si rezara, con una fe que no necesita altar. Entre toma y toma, anota en una libreta sencilla 3 palabras: ritmo, aire, contención. El set deja de ser una fábrica de escenas y se vuelve un templo laico donde cada detalle importa. La devoción no se declama, se ejerce. Los primeros tropiezos públicos, el reconocimiento tardará, y con él llegan también las dudas que muerden. Alguna crítica lo acusa de frío, de impasible. Otra le exige el arrebato del ídolo juvenil. Domingo guarda los recortes sin rencor, pero los lee de madrugada a la luz amarilla de un foco tímido. No contesta con entrevistas ni con desplantes. Responde con trabajo. Ajusta medio tono aquí, una pausa ya, y convierte la aparente distancia en profundidad. Aprende que el juicio externo es viento variable. El método propio, en cambio, puede ser ancla. Un giro que despeja el horizonte, llega a un proyecto mayor, y con él una apuesta arriesgada. Encarnar a un hombre común que, al borde del derrumbe, encuentra en la dignidad su única defensa. La filmación exige jornadas largas y un pulso emocional que no admite distracciones. Domingo se entrega sin reservas pero sin ruido, como acostumbra. En un plano prolongado, sostiene la mirada hasta que el tiempo parece doblarse. El equipo guarda silencio por unos segundos
que se sienten eternos. No hay aplauso en el set, pero todos saben que algo se acomodó. Cuando la película estrena, el público no grita su nombre, lo susurra, y en ese murmullo hay una clase distinta de gloria, el rostro de la autoridad entrañable. Llegan los años del esplendor y con ellos esa galería de padres severos, médicos prudentes, maestros que educan sin levantar la voz. Domingo descubre que su presencia basta para ordenar el encuadre. Entra en cuadro y la escena adquiere espina dorsal. No sermonea. Mira, escucha, concede un asentimiento que vale por un discurso. En la sala, el público reconoce a sus mayores, a esos hombres que sostenían la mesa con pocas palabras y mucho ejemplo. El cine lo adopta como conciencia tranquila y, a la vez, como recordatorio de lo frágil que puede ser la rectitud cuando el hambre muerde por dentro. El pulso secreto del método, lo que parece sobriedad, es en realidad una partitura minuciosa. Domingo calibra respiraciones, mide silencios, coloca un parpadeo como si fuese una nota grave. No hay accidente. Todo nace de una preparación silenciosa donde la emoción se guarda hasta el último instante para que estalle sin aspavientos. En los ensayos, sugiere cambios apenas audibles. En la toma buena, su gesto mínimo abre una grieta por donde entra la luz. Esa economía se vuelve firma. Una actuación que no empuja, atrae, que no subraya, ilumina. La consagración que no hace ruido. El reconocimiento llega, sí, pero no en forma de estruendo. Llega como una noticia que corre de boca en boca. Hay un actor que sostiene películas enteras con la dignidad de un susurro. Directores y colegas lo buscan porque saben que donde él está se instala una certeza y se aquieta el vértigo. Algún premio confirma lo que la platea ya intuía, pero a Domingo lo que le importa no es el metal, sino esa paz rara que se siente cuando una escena queda en su punto exacto, ni un gramo más ni un gramo menos. Esa es su victoria íntima, y la celebra con café claro y cuaderno en blanco. El brillo y sus fisuras. A mayor exposición, más delgadas se vuelven ciertas defensas. Las jornadas se alargan, los compromisos se superponen, la voz pide descanso, y el cuerpo cobra facturas atrasadas. Domingo aprende a negociar con el cansancio. Guarda silencio para ahorrar energía. Se repliega en camerinos, donde solo caben un vaso de agua y un pensamiento. A ratos lo rodea una soledad de hotel, esa que no se cura con teléfonos ni con flores. En la pantalla luce invencible. Fuera de cuadro, camina con cuidado, como si cada paso pudiera quebrar un cristal que nadie más ve. El hombre detrás del aplomo. Quienes lo conocen de cerca hablan de un humor tímido y de una gratitud sin anuncios. Agradece a utileros y choferes, se detiene a preguntar por la familia de un eléctrico, comparte pan con la gente de maquillaje. En casa, vuelve a ser el hijo y el hermano que escucha, el hombre que guarda anécdotas para contarlas en voz baja. De vez en cuando, confiesa un miedo, el de repetirse. Por eso se obliga a no usar 2 veces el mismo gesto, a buscar una verdad nueva incluso en personajes que se parecen. Ese rigor íntimo mantiene vivo el fuego cuando el mundo ya lo da por consagrado. Cuando el prestigio se vuelve jaula, la agenda rebosa, las llamadas no paran, y el apellido, que antes abría puertas ahora, exige un rendimiento sin respiro. Domingo descubre una trampa sutil. El prestigio lo invita a repetirse, a calcificar la emoción en moldes seguros. Dice que sí a proyectos que, de puro nobles, podrían dormirse en la corrección. En su mesa de noche aparece una duda inquieta. ¿En qué momento la maestría puede volverse pereza disfrazada? Contraataca con disciplina, con lecturas nocturnas, con una curiosidad casi juvenil que lo obliga a aprender por enésima vez cómo decir menos para significar más. Pero el precio es alto. El insomnio se instala, y en ese silencio
El reconocimiento luce como una jaula elegante. El rumor y la sombra, con los reflectores, llegan los susurros, chismes de pasillo, malentendidos de camerino, especulaciones sobre favoritismos que nadie firma y muchos repiten. Domingo, que ha hecho del recato una forma de ética, decide no entrar en el lodazal. Aún así, siente el filo de la injusticia cuando una nota anónima lo pinta como distante, casi soberbio. En el set, él responde con cortesía y trabajo, pero por dentro lo toca la tristeza de saberse vulnerable al rumor. Comprende entonces que la fama no es un lugar, es un clima. Puede haber sol en pantalla y tormenta a 2 metros del micrófono. La falda del cuerpo. Una fatiga extraña empieza a marcar el tiempo. No es el cansancio de una jornada larga, es un agotamiento fino, persistente, que se esconde detrás de la compostura. Los médicos recomiendan prudencia, menos horas, más descanso. Los productores piden una escena más, solo una. Domingo negocia con su organismo como con un colega temperamental. Concede pausas, regula la voz, descubre el poder de sentarse a tiempo. A ratos se enoja con su propio límite, luego lo abraza y lo convierte en una herramienta dramática. Si el cuerpo ya no permite el brío juvenil, entonces elige la hondura, un silencio mejor colocado, una mirada que viaja más lejos que cualquier grito. El papel que hiere acepta un personaje cuyo dolor se le parece demasiado. El guión le exige tocar memorias que preferiría mantener cerradas, pero sabe que allí habita la verdad que buscó toda la vida. Durante el rodaje, regresa a casa con una pesadumbre que no se sacude con música ni con té. En una escena clave, sostiene un plano largo donde sus ojos cuentan una renuncia irrevocable. Cuando cortan, el equipo calla como si alguien hubiera pronunciado un adiós. Domingo sale al aire libre y respira hondo. Entiende que algunas interpretaciones dejan cicatriz y que el arte tiene derecho a cobrarse su diezmo de alma. Los adioses que no se anuncian, empiezan a faltar compañeros en las mesas de café, se van maestros, se apagan voces, la industria cambia de piel, nuevos rostros empujan con fuerza y el público aprende otros códigos. Domingo no combate esa marea, observa con respeto y se reserva los juicios. Siente que tal vez su misión es sostener el puente entre dos épocas, custodiar un tono, recordar que la sobriedad también puede ser audaz. En el camerino, antes de salir a una toma, mira su reflejo y le agradece en voz baja al oficio que lo hizo y lo quebró con la misma paciencia. Luego cierra el espejo como quien cierra un libro por la noche. El último rodaje con luz cansada, el día empieza más temprano que nunca y, sin embargo, el cuerpo llega tarde. Domingo entra al foro con esa cortesía suya que no hace ruido y se sienta un momento más largo de lo habitual antes de la primera toma. Nadie lo apura. Todos han aprendido a leer el compás de su respiración. Entra a cuadro y la fatiga se convierte en herramienta. Donde antes habría un paso firme, ahora hay un leve balanceo que le suma verdad al personaje. La cámara lo mira como si lo despidiera sin decirlo. Él entiende el gesto y aún así entrega una toma más, como quien ofrece un último pan caliente a la mesa. La noche del cuarto en silencio. En casa, los objetos guardan su lugar como si fueran cómplices. La libreta abierta, el lápiz apuntando a una palabra subrayada. Contención. Domingo se sirve un café tibio que no termina. Hojea un guión que ya conoce de memoria y por primera vez en mucho tiempo no subraya nada. Deja que el silencio haga su trabajo, que el cansancio diga su parte. En la ventana se cuela un rumor de calle que parece lejanísimo. Piensa en los suyos, en la mesa larga de la dinastía, en los foros donde aprendió a hablar bajito para que la emoción sonara más fuerte. Agradece, sin ceremonia,
por haber encontrado una vocación que lo sostuvo inclusive cuando le pidió de regreso algunas noches de paz. El adiós que cabe en una mirada. Hay despedidas que no pasan por palabras. En el set siguiente, un asistente joven le acomoda el saco. Domingo le toma la mano un segundo y asiente. No dice suerte. No dice gracias. Mira alrededor, como inventariando una vida. Cables, marcas de cinta en el piso, la lámpara que siempre zumba, la claqueta que a veces sonríe. Cuando la cámara llama, ofrece una escena limpia, sin costuras. Al cortar, el director se le acerca y guarda silencio con él. Ambos entienden que la edad de ciertas películas se mide por el temblor de sus adioses. El funeral y la ovación sin aplausos. Cuando se va un actor de esa estatura, la ciudad baja la voz. Acuden colegas, técnicos, periodistas, espectadores que lo conocieron desde lejos, y aún así lo sienten de la familia. No hay histeria, hay gratitud. En los discursos aparece la misma palabra con acentos distintos. Dignidad. Alguien recuerda una anécdota mínima, un saludo en medio del cansancio, una broma suave en la madrugada del rodaje, y la sala ríe apenas, como para que no se rompa el aire. Afuera, una fila discreta espera su turno para despedirse. Es una ovación que no necesita palmas, la herencia que sigue respirando. Pasan los años y su presencia no se apaga, se decanta. Los nuevos miran sus escenas, como quien consulta un mapa antiguo para entender un territorio vigente. Aprenden que se puede conmover sin gritar, que un parpadeo bien colocado pesa más que una tormenta de gestos, que la ética también es una forma de estilo. Su apellido, tantas veces estandarte, queda como linterna y como consejo. Allí donde alguien elige la sobriedad luminosa sobre el exceso, donde un director busca espina dorsal y humanidad, donde un público agradece la verdad sin adornos, respira Domingo, un oficio vuelto legado. La vida de Domingo Soler fue una respiración larga, hecha de contención y temblor, un oficio asumido como destino y también como sacrificio. En su tránsito desde las carpas polvorientas hasta los foros de la gran industria, se volvió el rostro de una rectitud sin aspavientos, la voz que sabía decir lo esencial sin levantar el tono. Lo suyo no fue la proeza ruidosa, sino la precisión. Colocar una mirada en el sitio exacto, dosificar el silencio como un músico que escucha a la orquesta entera antes de tocar una sola nota. En esa economía encontró un filo moral. En esa sobriedad, una forma de revolución. Su carrera es, a la vez, espejo y memoria de la época de oro. Domingo cargó con la disciplina de una estirpe y con el precio íntimo de la excelencia. Ese cansancio fino que no sale en las fotografías. Supo traducir a la pantalla la dignidad del hombre común, el peso del deber, la fragilidad de la autoridad cuando se confronta con la pobreza o la culpa. A través de sus personajes, el país se miró sin maquillaje, la mesa austera, el padre que sostiene, el maestro que acompaña, el médico que escucha antes de recetar. Enseñó que el cine también puede rezar en voz baja y, aún así, conmover a miles. Pero debajo del saco impecable vibró la duda que persigue a los grandes. ¿Cómo no repetirse? ¿Cómo seguir buscando verdad cuando los aplausos invitan a dormirse? Domingo eligió el camino más arduo, cuestionarse. En lugar de blindarse con trucos, afinó el oído y el pulso. Aceptó la propia fragilidad, convirtió el desgaste en hondura. No necesitó escándalos para ser inolvidable. Le alcanzó con una ética visible en cada gesto de trabajo, con una gratitud silenciosa hacia quienes ponen a andar la maquinaria invisible del set. Lo que queda, más allá de los títulos, es una lección de estilo y de vida. Los jóvenes que hoy lo descubren encuentran un mapa para cruzar el pantano del énfasis. Respirar, escuchar,
nombrar solo lo imprescindible. Los veteranos, en cambio, reconocen en él la constancia de quien sabe que algunos triunfos se celebran a solas, con café y cuaderno en blanco. Quizá ese sea el legado más hondo de Domingo Soler. Recordarnos que la grandeza no requiere volumen, que se puede iluminar sin deslumbrar, que la verdad cuando está bien puesta no grita, se queda. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo. Aquí seguimos desenterrando huellas, afinando el oído de la memoria, abriendo puertas donde la luz y la sombra se miran de frente. Porque en cada película, en cada gesto exacto, Domingo continúa respirando con nosotros. Una brújula serena en tiempos de ruido.